Y bueno, mis niños, todo listo para el segundo video del día. Por cierto, agradecerles por el apoyo porque seguimos creciendo, seguimos haciendo contenido. Les dije hace un mes que empecé a cambiar un poco las miniaturas y toda la cosa, que muy probablemente yo pues hace un mes hubiera dejado tirado todo esto. Ya me había cansado entre lo del caso Negreira, el Madrid de Ancelotti y trasladarlo un poquito al Madrid de Xabi Alonso en algunos escenarios. Y dije, no, mira, yo prefiero sufrir con el equipo, pero no tener que estar aquí dando la cara, ¿no? Y dije, bueno, pero es que el Madrid hay que apoyarlo, muchachos, en las buenas y en las malas. Y aquí estamos y vamos a seguir defendiendo a muerte nuestros ideales y nuestro glorioso Real Madrid. Pero bueno, era eso, agradecerles por el apoyo. Viene video cargadito, el clásico que está ahí ya encima. Y quiero hablar con ustedes de varias cosas que creo que les va a parecer interesante. Me indigna demasiado cómo estos cretinos no se permiten hablar de nosotros de una manera absolutamente lamentable y cuestionarnos ante muchas cosas. El comportamiento de nuestros futbolistas, de verdad se los tengo que decir. Ya van a saber por qué les estoy diciendo todo esto. De momento vamos a tirar la intro y sin mucho más cuento arrancamos. Amigos, quería arrancar con esto y es que es una captura de pantalla del video que subió Maldini haciendo su pronóstico para el partido del próximo domingo entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, ¿no? ¿Por qué les coloco esto? Porque vine a decirles, muchachos, que no se hagan ilusiones, estamos jodidos, vamos a perder 0-4 otra vez en el Bernabéu con el Barça, porque si este hombre da como favorito al Real Madrid, ustedes ya saben por dónde va la cosa. De verdad lo siento, no quería joderles el fin de semana tan rápido, pero lo que les estoy diciendo es esto. Si Maldini dice que va a ganar el Real Madrid, esto definitivamente es para preocuparse. Lo siguiente que quería analizar con ustedes es el programa número 1 de la televisión humorística. Este programa llamado Solo para Culés, que yo le digo solo para ridiculez, porque qué gente tan ridícula. Si esta es la gente que hace el programa, esta gente... que bueno, no quiero faltar mucho, muchachos, porque la mayoría de estos señores que están ahí pueden ser mi padre y mi papá me enseñó a respetar. Sin embargo, es que de verdad es muy difícil mantener el respeto por personajes como el que está ahí, que está involucrado en el tema del caso Negreira, el otro subnormal que está al lado y los otros dos ni se diga. No, es que me parece increíble, pero bueno, vamos a tratar de mantener el respeto, ¿no? Solo para ridiculez no te defrauda. Primer clip que quería analizar con ustedes. Se monta. Hablando de robo. Bueno, yo doy información. Sí. De pesetas, no, si no ya. Sí. Hay pánico. O sea, iba a decir miedo, no, directamente hay pánico a lo que creen que va a suceder. Yo también tengo pánico, porque creo que si el año pasado ya lo intentaron de todas, a pesar del partido aquí en casa que ganamos. Barcelona. Eso fue escandaloso. Fue escandaloso. El domingo, el Bernabéu, se esperan tanto jugadores como cuerpo técnico, como directiva y como todos los aficionados del Barça, nos esperamos de los mayores robos de la historia. Pero hay un árbitro que es un buen tipo. No. Ya, bueno. Pues es Ferrer, ¿no? Me parece un buen tipo. Pero al final, el señor Tebas... Me parece de los pocos árbitros no sospechosos. Bueno, luego ya veremos. Yo te digo que hay pánico, pero bueno, no sé si... Yo no sé por dónde empezar, pero les voy a decir una cosa. Para que este señor que está ahí, el del crowdfunding, el de todos los culés ponemos 5 euros y salvamos al Barça, para que ese señor diga que el árbitro Busquets Ferrer, que por cierto ya tiene por ahí sus cuenticos con el Real Madrid, que ese árbitro es uno de los pocos no sospechosos, a mí ya me da mucho que pensar. Se los digo así de claro, que él venga abiertamente a decir que le parece un árbitro no sospechoso, para mí lo convierte automáticamente en sospechoso, y que le parece un buen tipo. Es que me quedó sonando mucho eso ahí. Y que venga el sinvergüenza de J. Jordi, muchachos, a decirnos que Tebas manda mucho, que el CTA manda mucho. Después de la que tiene esa gente encima con el caso Negreira y toda la cosa, es que me parece de las cosas más impresionantes que he escuchado. Y mira que hemos escuchado cosas impresionantes, porque estamos hablando de tipos como J. Jordi, como José Álvarez, como Moy Llorens y toda esta gente que venimos hace un tiempo analizando y retratando en este canal. Es que ya da para mucho que pensar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Mira, es que yo de verdad no sé ni qué decir de esta gente que se escudan en un arbitraje que durante décadas les ha estado favoreciendo. Y si alguien cree que yo lo que estoy diciendo es mentira, revisen el saldo arbitral. A ver quién es el que está mintiendo y manipulando. Es que me parece para volarse la cabeza con una escopeta a 30 centímetros así, o sea, a quemarropa, como quien dice. Increíble. Este es el segundo clip, muchachos, y no sé si es más surrealista este que el otro, pero lo seguro es que ambos son de locos. Realmente
hay tanta diferencia entre el Madrid y el Barça. El Madrid está muy mal y el Barça está muy bien. ¿Es como lo veis realmente? No. El Barça juega muy bien al fútbol y el Madrid lleva años diciéndonos que está a punto de jugar muy bien al fútbol. Va a ser un partido complejo, ¿eh? No va a ser fácil. En mi opinión, el Madrid está muy bien, ¿eh? El Madrid, además, esos partidos... y tiene un jugador, y me guste o no me guste, no me gusta que sea el jugador del Madrid, que es Mbappé, que es un fuera de serie, ¿eh? Es este tío. Coge la tarde con ganas de hacerla brillante. Lamine, que no eres el mejor jugador del mundo, aunque lo diga él, no lo eres todavía. Lo serás, pero no lo es. Ahora, el domingo tienes posibilidades de subir muchos escalones, ¿eh? Pero hoy no lo eres todavía, ¿eh? Por lo tanto, el domingo demuéstrame que estoy equivocado. Pero hoy, Mbappé está jugando mejor. No te asustes. Primer partido de pretemporada con el gran Kylian Mbappé, fracaso. Segundo, fracaso. Tercero, fracaso. Cuarto, fracaso. Y quinto, fracaso. Todos los partidos de la temporada pasada, Kylian Mbappé anulado por un sistema que se basa no en figuras, sino en juego, en estilo, en aprecio, en talento y en sacrificio. Y si el Barcelona, con el talento que tiene, pone sacrificio, el Real Madrid, lo siento, no tiene ninguna opción, porque hay un equipo que diseña, que hilvana y que cose. Fabrica fútbol, y otro que coge remiendos de forma torpe y de forma burda para intentar solucionar una tela. Así no se gana un partido. Señores, en el Bernabéu no habrá partido. Una apuesta que es más fácil, ¿no? Pero bueno, yo eso me lo reservo. Ya está. Mira, yo Me parece absolutamente increíble. Me voy a quedar con esa frase. El domingo no va a haber partido en el Bernabéu. Porque el Barça no sé qué, porque el Barça no sé cuál, y porque el Madrid es un absoluto desastre. Mira, una de las cosas que siempre a mí me llama la atención es esta gente alabando a Kylian Mbappé. Yo les voy a decir una cosa, si a Kylian Mbappé se le da por mañana meter un hat-trick y en el próximo clásico reventarlo también, y empieza a reventar clásicos y a golearlos, empieza a celebrar los goles, ya no les va a parecer tan fuera de serie y tan interesante. Ustedes saben por dónde voy yo, ¿no? O sea, de verdad, Kylian Mbappé les ha significado tan poca amenaza, y no es culpa de él seguramente, que ellos están en ese punto. Por eso no alaban nunca a Vinicius, porque sabe que es el futbolista con más capacidades para reventar un partido de fútbol. Siempre lo he dicho y me parece absolutamente de locos. Y para cerrar este tema y ya colocarles algo para finalizar, les voy a decir, a mí lo que más me indigna, y ya me lo habrán escuchado muchas veces, es que esta gentuza, después de que nosotros llevamos años dándoles en la cabeza y que prácticamente no nos podían ganar ni un partido, ahora se permitan poder decirnos estas cosas. Me parece sencillamente increíble, y es porque, claro, se ven muy superiores, se sienten muy superiores, sobre todo teniendo en cuenta el historial de la pasada temporada, ¿no? De verdad, yo no sé cómo se puede tener tan poco orgullo para escuchar este tipo de cosas en redes sociales durante toda una semana antes de un clásico y salir ahí con las mismas ganas de hacer prácticamente absolutamente nada, que es lo que ha hecho el Madrid en los últimos clásicos. De verdad, sí, creo que es el clásico donde más han hablado de más antes de tiempo, y si estos jugadores tienen algo de sangre, esto y lo de Lamine Yamal seguramente ya lo vieron, por ahí se filtró que supuestamente están indignados con Lamine Yamal. Por favor, el domingo a masacrarlos, porque tenemos con qué, pero hay que cambiar muchas cosas, sobre todo de aquí arribita, que parece que es que no les molestara y no les doliera. Vamos a pasar a algo para cerrar. Pues sí, muchachos, básicamente esa es la moraleja de todo esto. Estos están así de subidos porque los futbolistas de Madrid se lo han permitido con actitudes absolutamente muy alejadas de lo que es ser futbolista del Real Madrid. Mira lo que les voy a colocar aquí para cerrar, para que no se les olvide nunca. Ellos que se la pasan hablando de robos, no se les puede olvidar esto y hay que recordárselo siempre. Pagaron a un vicepresidente de los árbitros. Es que la gente dice, no se va a probar nunca. Pues que no hace falta probar nada más. Se ha probado que un club pagó a un vicepresidente de los árbitros. O sea, ¿qué diríamos si lo hubiera hecho el Manchester City, el Paris Saint-Germain, el Bayern de Múnich? Y el Real Madrid, que para mí es lo más importante, imagínate, lo hubieran hecho el Real Madrid, es que directamente hubieran hecho desaparecer la institución de principio a fin, ¿no? Pero es lo que les estoy diciendo, ellos que se la pasan hablando de robos, de no sé qué, de teorías conspiranoicas a favor del Madrid, que se repasen el historial y que no se les olvide jamás en la vida que han estado durante muchísimos años corrompiendo el sistema a través de los pagos al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Así que bueno, chicos, ojalá el domingo ganar y darles, pero no solamente es ganar, ponerlos en su sitio nos hace falta, les hace falta a ellos también. Gracias por acompañarme a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao.